Yo. Gracias, Nico, por la presentación. Este, yo había como ya tenido algo de acercamiento con o de conocimiento, ¿no? Del HOT, ¿no? Como de la parte humanitaria de OpenStreetMaps. Pero no conocía como un caso así específico y me llamaba la atención cuando hablas como un poco del proceso. Digo, sé que esta es una presentación muy corta, ¿no? Pero como un poco del proceso y que son, o sea, como dices, son como casos cerrados, ¿no? Entonces siento que hay como una temporalidad, porque obviamente estamos hablando de la atención del desastre, ¿no? Entonces no es algo no son proyectos largos, ¿no? Sino cortos. Y también hablabas de una validación. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más de cómo funciona, o sea, como quién o quiénes validan, ¿no? Y como con base en qué, y, y, mm, y cuándo se da como por cerrado, ¿no? Si es cuando se completa el mosaico o hay una temporalidad así como en los los fondos de crowdsourcing, ¿no? Si no lo lograste en ese tiempo, pues ya se acabó, o cómo es esto. Y también si, por ejemplo, ustedes o sea, lo hicieron o sea, porque vieron que había que hacer algo, o sea, digamos, ¿cómo surge uno de estos proyectos? ¿Es porque alguien individualmente dice hay que hacerlo? ¿O propio OpenStreetMaps, digamos, que propone zonas porque sabe que hay desastres? O bueno, un poco eso, cómo funciona, cómo se detona, ¿no? Un proceso así, Sí, serían mis preguntas. sí, pues empiezo por la segunda, en este caso, cómo se detona. Y es que cuando se atendió el caso de Guambía, una de las personas que estaba en la zona y que atendió el llamado, digamos, en ese caso era un piloto local, porque pues, nosotros físicamente no nos podíamos movilizar para allá. Por la pandemia sabíamos de antemano que seguramente no iba a haber una respuesta gubernamental para atender digamos, esta emergencia porque se estaba preparando para atender justamente la emergencia sanitaria. Entonces, esta persona que se llama Germán Puyo, él hizo los sobrevuelos en este caso y ya hubo una primera articulación. Cuando se genera lo de Guambía, en este caso Germán ya estaba trabajando para la gobernación y es directamente a través de él quien solicita este apoyo. Inicialmente hace el contacto pensando justo en cómo fortalecer la atención local o la gestión local de desastres, con una perspectiva, por ejemplo, de llegar a entregar incluso o sea, fortalecer un proceso de mapeo comunitario, digamos, local con los drones. Y en el marco de eso, pues se hace esta solicitud, se crea la tarea, más allí se delimita la zona a partir de la cuenca con análisis pues, que ya se hacen eh, a partir de un sistema de información geográfica que no necesariamente es la metodología que se usa dentro de OpenStreetMap, que a veces puede ser nada más, si hay una delimitación político-administrativa, pues se utiliza esa o por las noticias más o menos se identifica. En estos casos y en mi aproximación, pues lo he tratado de vincular así, establecer un contacto directo con las personas que están localmente, ya sea que la iniciativa salga de nosotros como comunidad OpenStreetMap o sea un requerimiento directo. La mayoría de las veces es porque alguno de la comunidad pues identificó que hay una zona de desastre, la identifica, la mapea y digamos se hace. Pero la parte más difícil siempre es lograr que los datos lleguen al escenario local. Y con respecto a la validación que se hace básicamente es de los elementos que se incorporan al mapa y ver que tengan, digamos, eh, cierta coherencia. Este proceso, digamos, de validación es, por ejemplo, que si yo mapeo una edificación y una edificación tiene un tamaño más o menos determinado a una escala, no sé, de unos 5.000, y de repente ve que alguien por error cambió algo, movió un límite político-administrativo o trazó un río por una vera. Entonces, es como esa validación de los datos, pero no hay así dentro de esta plataforma una validación, digamos, como de las toponimias o de ese conocimiento más local, porque es una parte posterior del proceso. En este caso, lo que se garantiza y que es una solicitud ahí sí como de la Fundación OpenStreetMap, es que cuando se hacen estos mapeos colaborativos, pues se garantice de alguna forma que la información que se está metiendo, pues es realmente corresponde a la realidad.
especialmente porque con todo este furor que en su momento tuvo el Pokémon Go, como se alimentaba esta base de datos, de repente si podías generar un bosque en una zona en donde no había bosque, pues te iban a salir determinados Pokémon. Entonces empezó a haber como una especie de vandalismo dentro de la plataforma, pero bueno, esto precede obviamente la aparición de Pokémon Go. Y es justo para eso, para garantizar que los datos, así en crudo que se meten a la plataforma, pues tengan cierta, digamos, como garantía de que no es información, pues que vaya a llegar a introducir determinadas complicaciones adicionales a las que ya se enfrentan, digamos, de por sí los organismos que atiendan la emergencia. No sé si eso más o menos responde. Sí, y me surge otra, bueno, ya para terminar mi turno, como cómo se hace o sea, cómo las personas que colaboran saben que está ese proceso activo y que hay que colaborar. O sea, digamos, cómo se hace la difusión o cómo, sí, cómo llegas a tener como suficientes colaboradoras, colaboradores. Sí, pues ese es uno de los procesos complejos. Es, eh, Hay distintos canales de comunicación dentro de OpenStreetMap. Algunos se van por una plataforma que se llama Slack y allí se hacen, digamos, como estas solicitudes. Muchas otras se mueven por Telegram, por listas de correo. Entonces, depende mucho de qué, digamos, medio establezca la comunidad local para hacer el mapeo. En el caso de Guambía, por ejemplo, que es el que se está proyectando, pues fue mucho del mapeo de la comunidad local de Colombia, porque se había creado a partir de un gestor de tareas que tenía la comunidad de OpenStreetMap Colombia. Eh, Cuando en el caso de INSA se genera el proyecto a partir de, del gestor de tareas, ya no de Colombia, sino el del equipo humanitario a nivel internacional, pues confluye muchísima más gente. Entonces, había de todas partes y pues parte de esa es la visibilidad que tiene, digamos, la plataforma. En el caso de Guambía, por ejemplo, sí hubo mapeo predesastre con imágenes satelitales y post-desastre con imágenes de drones. Y fue, por ejemplo, complicado para muchos hacer el mapeo con las imágenes de los drones porque normalmente no se está acostumbrado a tener tal nivel de detalle. Entonces, un poco como que es abrumador el nivel de detalle y eso sentimos que desestimuló un poco esos aportes. Pero sí es algo luego complicado, por eso es importante no solamente, o sea, fortalecer la comunidad de OpenStreetMap en los niveles locales y idealmente en el caso de la gestión de desastres, pues vincularla con las instituciones que están directamente al cargo de gestionarla y de atenderla cuando se presenta algo. Pero sí, no es fácil y por eso es que les decía, sí hay millones de usuarios, pero no así millones de voluntarios disponibles todo el tiempo para hacer este mapa, porque justamente es información geográfica voluntaria que nadie está cobrando un solo peso para incorporar eso en el mapa. No sé si Listo, tienen, gracias. Mir levanta la mano, dale. Bueno, tengo cuatro en mi lista. Uno, si cuando se dan estas situaciones, sabes si se utilizan o si se han utilizado imágenes satelitales en tiempo real. Lo digo porque yo sé que en Greenpeace tienen una suscripción a un sistema que se llama, creo que Earth, que tú puedes decir, necesito que me tomen una foto satelital de tal lugar y creo que al día siguiente o en 2 días te pueden mandar una foto. Digo por si ha habido un desbordamiento, para tener, si eso es una de las herramientas que están a mano o si la han usado alguna vez, que yo nunca lo he usado y me pregunto si en estos casos se podrá hacer o qué, cómo funciona. La otra es sobre las licencias. Por ahí, a lo rápido, rápido, vi que había alguna imagen por ahí que tenía una licencia de uso no comercial. Y yo sé que la comunidad de OpenStreetMap es bastante jodida con el tema de las licencias. Entonces, tengo entendido que si, por ejemplo, el Estado publica información o quien sea publica información y viene con una licencia Creative Commons que incluye la cláusula de uso no comercial, no es compatible con OpenStreetMap. Y eso nos pasó en Panamá. El gobierno del Estado, por primera vez en la historia, publicó información geográfica
el organismo geográfico del país, y lo pusieron con una licencia no comercial. Entonces ya no se podía, supuestamente ya no se podía usar. ¿Qué pasa cuando es una situación así humanitaria, donde lo único que tienes es eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja? El otro tema es el del orden de los ríos. Recientemente aprendí que hay algoritmos y aprendí a usar algoritmos para ver los arbolitos de las cuencas y los puedes analizar y esos algoritmos te van diciendo el orden de los ríos. Las primeras quebraditas son 1, las quebraditas a las que estas se unen son 2 y así. Y de esa manera puedes tener un estimado del cauce, del flujo, ¿cómo se dice? De la cantidad de agua que pasa por el río, o sea, el tamaño del río. Sí, del caudal. El caudal, eso. Entonces, me preguntaba si lo habías usado o no. O sea, en estos casos, bueno, lo digo, puede ser súper útil. O sea, yo aprendí a hacerlo y realmente la información que te aporta cuando mapeas una cuenca es mucho mayor, aunque sea visualmente. Y la última es cómo hiciste la presentación, se veía súper bien. Yo no sabía si tú estabas con el mouse ahí y dije, ahora les enseño esto y bueno, o si lo habías grabado antes. Estaba wow, súper, Yo súper también quería pretty. saber eso. A veces veía que levantaba las dos manos y se movía el mouse, entonces dije, ok, creo que eso está pregrabado. Pero lo Sí, ibas narrando en tiempo real, súper cool. Bueno, ¿cómo lo hiciste? vale. Sí, bueno, pues por la uno, en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se hace mapeo de desastres, la condición pre es muy importante, al igual que la condición post. ¿Por qué? Porque en la pre pues puedes saber cuántas edificaciones estaban en pie y pasa un terremoto, cuántas están en el suelo, qué afectaciones pueden llegar a tener, como en este orden de estimación de daños. En el caso de Guambía, por ejemplo, en esta foto que está a la izquierda ya ven pues las nubes que están allí. El desastre obviamente se genera pues por pluviosidad, entonces un satélite no tiene la capacidad obviamente de traspasar las nubes, por lo menos en el rango de lo óptico, digamos, del espectro visible, que es el que usualmente estamos acostumbrados a usar en OpenStreetMap. Entonces, hay casos en los que puede llegar a estar disponible esa información. Generalmente es cuando hay como de por medio organismos más grandes gestionando esta información, porque luego también viene la dificultad y es que en el ejemplo que ponías de, por ejemplo, de Greenpeace, puede ser que Greenpeace utiliza la información porque quiere, no sé, identificar algo específico, pero no la va a generar como Creative Commons o la va a subir con una licencia necesariamente abierta quizás, o puede llegar a derivar algún producto, pero generalmente estos servicios de imágenes satelitales muy detalladas eh, o por demanda, pues tiene también unas, digamos, limitaciones propias a qué puede llegar a usar con la información. Con PlanetScope creo que sí se han hecho, digamos, gestiones y cosas, pero siempre es complicado, digamos, el lograr gestionar esa información e incorporarla, digamos, dentro de la plataforma. Entonces, casi siempre el mapeo depende de lo que ya está disponible a través de servicios como Bing o las imágenes mundiales de Esri o las que tienen licencia para eh, usar OpenStreetMap. Frente al tema de las licencias, pues es todo un tema, porque si es un uso digamos, la gestión de desastres pues no es comercial en este caso, lo que se está generando con el OpenStreetMap, pero como a partir de OpenStreetMap sí se pueden generar por su licencia usos comerciales, por ejemplo, para servicios de mensajería, de distribución de paquetes, en fin, un montón de las ideas que se te ocurra, pues la puedes usar los datos de allí y no tiene inconveniente OpenStreetMap con eso. Cuando se trata de desastres, pues viene justamente esa inquietud que en el caso, por ejemplo, de INSA puntual, Andrés Urresti pues había generado estos videos y los tenía públicamente disponibles en YouTube. En ese caso, lo que hicimos, o lo que se hizo fue escribirle directamente a Andrés, decirle, mira, estamos apoyando esto,
¿estás de acuerdo con que generemos información a partir de tus videos, los subimos y obviamente reconocemos los créditos pues, de esta información y obviamente pues está abierto, pero en esta infraestructura institucional luego es más complicado. En el caso de Colombia, afortunadamente el IGAC ya ha liberado un montón de información bajo esta licencia de Creative Commons y no genera, digamos, sí tienen ciertas discrepancias, la que actualmente tiene OpenStreetMap y la Creative Commons by Default, pero bueno, ahí también es a veces como asumir en cierta forma un riesgo si sabe uno que la información que se está generando pues es con un beneficio social. En el caso de Mocoa, que fue otra de las experiencias que acompañamos desde OpenStreetMap Colombia, sucedió pues que había una imagen que estaba disponible que la tenía la Corporación Ambiental Regional de ese departamento y pues no había poder humano de que ellos liberaran la información porque quien les había vendido la imagen pues no le podía cambiar la licencia porque la había generado con cierta eh, información. También hubo vuelos de drones, en ese caso lo que se resolvió fue no ponerlos públicamente disponibles los datos, pero sí se estuvo cargando con información proveniente de drones que no necesariamente había volado la unidad de mapeo humanitario que en su momento asistió a atender esa emergencia. Entonces, ahí hay muchas aristas que se abren y de fondo, digamos, lo que cuestionan, pues es justamente esto del acceso y el derecho al uso de la información y todo lo que se deriva ahí de los derechos de propiedad intelectual de esa información. Y en cuanto a Supongo, los... espérate, antes que siga, supongo que la pregunta que me surge es si bajo la situación humanitaria es posible hacer un mapeo que no entre al OpenStreetMap general, sino solamente al uso humanitario y ya, ¿me entiendes? Si de repente la licencia que tienes es no comercial, si se puede usar para la situación solamente y poner solamente a nivel de humanitario OpenStreetMap, si eso existe, y entonces no pasar luego al OpenStreetMap grande. A través de OpenStreetMap no podría pasar. Quizás se podría canalizar, pero ya sería casi como a un nivel de una consultoría, por ejemplo, porque ya sería como algo muy específico de generar unos datos para un uso específico. Entonces, si de entrada tú no puedes cargar datos sobre OpenStreetMap, no hay como un nivel intermedio en el que generas información sobre OpenStreetMap, pero no la cargas a la, a la plataforma, digamos. O sea, esa es una de las dificultades pues, que se tiene en ese tema de licencias y que obviamente pues estamos sobre un esquema de información información geográfica voluntaria y en ese sentido pues todos los que aportamos, digamos, nos sentimos recogidos cuando el crédito se le reconoce a los contribuyentes de OpenStreetMap. En la perspectiva, en el escenario que planteas, si fuese yo quien hace ese mapeo, pues ya no sería OpenStreetMap, sino de la persona pues, que se le contrató o se le pidió específicamente que generara información a partir de una imagen que no tenía licencia para poderse haber usado en otra plataforma de espíritu libre y abierto. De tu tercera pregunta frente a los órdenes de los ríos, pues sí, es el orden de Strahler, pues este sistema de clasificación. En este caso nosotros no lo utilizamos, sin embargo, dentro del equipo que atiende las emergencias y todos estos institutos pues, que están ligados a la generación de información en Colombia, pues sí tienen geólogos e hidrólogos. En ese caso estaban modelando las inundaciones, por ejemplo, para eso es muy útil tanto la información del relieve como de los cursos de agua y qué tanto caudal pueden, digamos, transportar en un momento determinado. Se intentó también generar más una modelación no tanto de inundaciones, sino justamente de procesos de remoción en masa, porque era lo que estaba mezclándose en ese caso. Es no solamente estos modelos de agua, por ejemplo, pues tú le puedes tirar toda el agua a vida y por haber y no van a modificar necesariamente el relieve en el que están cayendo, nada más te va a decir cuánta agua está pasando. Mientras que en estos otros software como Titan, que es uno que se utiliza digamos, desde la modelación de procesos de remoción en masa, como mencioné,
sí hace esos cálculos, por ejemplo, qué tanto volumen de tierra, por ejemplo, se va a remover y hasta dónde más o menos va a ser la cabecera del deslizamiento, cuál va a ser la altura del depósito, pero para eso se necesita información, obviamente, geológica y pues un conocimiento experto que no necesariamente pasa por OpenStreetMap. Entonces, puede que OpenStreetMap le aporte a ese modelamiento la información de las edificaciones donde están y ya que tú modeles el evento fuera de la plataforma, sepas, bueno, puede que si se repite un evento así, viendo la inestabilidad del terreno en la parte alta, estas viviendas son prioritarias, pues deshabitarlas o reubicarlas. Y frente a la presentación, pues sí es pregrabada los videos, es justamente fue tan compacta y tan resumida, previendo justo pues que era más como explicar de manera expedita pues todo lo que se había hecho, todo lo que se había generado, teniendo en cuenta pues que quien te está escuchando pues está gestionando una emergencia seguramente allí y probablemente en otras partes. Entonces era como para tratar de dejar lo más claro posible digamos, la información y hacerlo también de forma más interactiva. Entonces sí, no le estaba moviendo, no tengo ese nivel de, de coordinación aún, pero sí fue pregrabando la pantalla para hacer la presentación. No sé si tienen más dudas, más preguntas. Bueno, pues Hola. entonces, Yo entré un poquito tarde, pero Nico, yo estaba con lo mismo de un poco lo que planteaba Mir, en el sentido de que casi casi iba sin manos. A mí me llamó mucho la atención la parte en la que pones el modelado este que era como 3D, donde se movía la quebrada, y un video, pero ya entendí que es el video de este chico, esta persona, Andrés Urrestri, eso, o sea, porque estaba súper interesante, como por un lado era el tema audiovisual, y por otro era este modelo que, si no estoy mal, era el que nos mostrabas y nos compartías el otro día, ¿cierto? sí, Cuando hace algún tiempo Gaby junto con las personas del INEGI, no, si eran los del INEGI, ¿verdad? No me acuerdo, era el mapa interactivo este que nos enseñaron de México, del INEGI. Sí, Hacíamos un ejercicio parecido, ¿no? Con los ríos y en general cargábamos un montón de capas. Digo, yo experta no soy en los sistemas de información geográfica, pero es bien interesante esta propuesta de ver cómo estaba antes un espacio, un contexto y cómo está después de un desastre. Digo, yo lo traigo un poco al terreno en el que me estoy moviendo ahorita, porque no sé qué tanto, dudo mucho porque hay muchas carencias en ese sentido. En el ámbito de lo educativo, por ejemplo, pensar, bueno, ¿cuántas escuelas están cerca del afluente de un río? Bueno, después de una inundación así muy, muy grave en ciertas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la costa, bueno, ¿cuántas escuelas quedaron afectadas o cuántas escuelas? Bueno, hasta ahorita, por ejemplo, seguimos cargando problemas después del terremoto, de escuelas que todavía no se terminan de restaurar. Pues entonces sería bien interesante, o sea, yo me pongo a pensar en las posibles aplicaciones, ¿no? ujú, Ahora, ¿cuántos estarían dispuestos de los mismos actores educativos a hacer uso o a participar en un proceso como estos? Que aparte también un poco en función de lo que planteaba Gaby hace un momento, entiendo yo que por lo menos OpenStreetMap es como muy, no sé, como al momento, ¿no? Ah, pasó un desastre, órale, vamos a ver quiénes, y bueno, hay un criterio, digo yo, ¿verdad?, para decir quiénes participan, pero yo me pongo a pensar en un ejercicio mucho más, como más planeado en el sentido de que, órale, pasó algo, van los que están en el lugar de los hechos, ¿no? Los primeros responsables que serían, pues en este caso, maestros, directores, sobre todo los que están en el lugar de los hechos, ¿no? O tendrían que estar de algún modo en el lugar de los hechos. Pero bueno, me deja pensando como muchas posibilidades la presentación que nos compartes, Nico, con todo y que entré un poquito tarde, pero pues muchas gracias por lo que nos compartes. Sí, no, pues ahí quizás nada más aclarar que, por ejemplo, este gestor de tareas lo desarrolla el equipo humanitario, pero ahí también se puede crear una tarea que no necesariamente responde a una situación humanitaria. Y es, Ah, digamos,
digamos, es como ampliar el espectro bueno, digamos, dentro de la gestión de desastres, pues tienes pues la atención, la respuesta, como todo este ciclo, digamos, que se genera, ¿no? Como prepararse para. Entonces, no necesariamente se tiene que esperar a que suceda el evento para mapear la zona. Yo, por ejemplo, de manera más rutinaria utilizo OpenStreetMap y creo o creaba proyectos en el gestor de tareas de Colombia, pero con una perspectiva de defensa territorial, por ejemplo. Y sabemos que en una práctica de una empresa, cuando presenta un estudio de impacto ambiental, es quitar información que le es inconveniente. Bueno, nosotros vamos a generar primero la información y la vamos a contrastar. Entonces, no nos puede faltar ni una sola edificación identificada en ese estudio y si falta, pues ya tienen una ronda de aislamiento. O en otros casos, por ejemplo, a nivel de cuenca, en un lago que se llama Tota en Colombia, queríamos identificar cuáles eran las posibles fuentes de contaminación por metales pesados, porque hubo una noticia de que había como unos niveles de contaminación que excedían en 95 veces lo permitido en la norma con respecto a plomo. Entonces, pues eso era gravísimo porque además es la fuente de agua de, pues, de cientos de miles de personas. Entonces, usamos el gestor de tareas para subdividir la cuenca y empezar a mapear y tratar de buscar. Sí encontramos algunos indicios, pues, que antes no se habían identificado. Entonces, no necesariamente está en función de una emergencia el OpenStreetMap, porque también existen aplicaciones, pues, que lo puedes bajar, incluso tú subir tu propia información, si tienes un comercio, si tienes cosas así, como una perspectiva menos restringida que, por ejemplo, en el Google Maps, que también lo puedes hacer, pero pasa por un tiempo generalmente largo para que añadan una vía, para que añadan un comercio, para que añadan puntos nuevos de información al mapa. Y pues sí, se puede incorporar todo este tipo de información a esas tareas, tanto generada con drones como ya sean modelos tridimensionales, ortomosaicos o una fotografía 360 que te ayude a identificar mejor altura de algunas edificaciones, por ejemplo, y que lo hagas en simultáneo, o fotografías a pie de terreno, como las que tiene el mismo OpenStreet, perdón, el Google Maps en su versión Street View, o aplicaciones como Mapillary. OpenStreetMap también tiene sus propios desarrollos al respecto. Entonces, sí es interesante y pues ojalá lo puedan llegar a incorporar. Creo que ahí es como casi siempre el punto de quiebre para entrar a aportar a OpenStreetMap, es como entender esto que estoy aportándole yo a la plataforma y al mapa abierto del mundo, cómo lo incorporo yo también en mis prácticas, en mis necesidades. Porque sí, eh, pues no tiene mucho sentido en algunas ocasiones pues estar metiendo edificaciones y vías a una plataforma de un lugar que probablemente nunca vayas a conocer y que no sabes ni siquiera si alguien va a utilizar esos datos en el corto o el mediano o el largo plazo. Órale, pues muchas gracias, Nico. No, con Me quedo gusto. como con muchas ganas de aprender más del OpenStreetMap. Esa es la idea. Pues igual acá, yo también me quedaba pensando, ¿no? En esto de cómo, si se puede hacer algo como muy más puntual, más específico, que no responda como a partes, o sea, en este caso como a desastres, pero, o sea, incluso como a, que se puede hacer como un equipo pequeño de voluntarias y voluntarios para una tarea muy específica, muy particular. Eh, pues igual me llevo la tarea de ver cómo, no sé cómo, porque a mí me interesa como ya en la parte de del trabajo de tesis quiero eh, trabajar con memoria, ¿no? Con memoria de unos barrios de aquí de San Nicolás, aquí al norte de Monterrey. Y pues justamente, o sea, me interesa como del mapa actual, por decirlo así, que había previamente, ¿no? O sea, cómo ha ido cambiando por temporalidades que pues, las personas me digan, ¿no? O sea, me gustaría trabajarlo y pues yo la verdad es que aunque
a QGIS le he movido como con YouTube a un lado con tutoriales a un lado, ¿no? Pues la verdad es que no se me ocurre, ¿no? Cómo trabajarlo si no es a mano. Porque bueno, te decía, no, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces en realidad es como, híjole, eso un poco me falla. Pero sí estaría bueno, o sea, digo, no sé si eh, qué tanta integración hay de pronto con las herramientas que uno puede tener a mano, o sea, literalmente como lápiz y papel, ¿no? Porque me parece como también complejo, no solamente para mí, sino pensando que a lo mejor mucha de la población que digo, como en el ideal que entrevistaría o con quien trabajaría, serían personas mayores que igual y a lo mejor si tienen celular, ¿no? O computadora o lo que sea, pero que le sepan mover como tan así, pues no lo sé, ¿no? O sea, incluso esta cuestión de, pues yo tampoco así como, si yo no lo sé hacer, parto de la idea de que pues hay personas que no, tampoco lo saben o tampoco pueden, tendrían por qué saberlo, ¿no? En ese sentido. Eh, y pues eso, no sé, o sea, me queda más bien como eh, no sé si esto fue más que una pregunta, tenía un comentario, pero, pero no sé si tengas como una idea más o menos de cómo eh, acercarme, ¿no? A esta herramienta como para este producto tan particular. Sí, Sí. porque o sea, me gusta mucho y siento que como que es mucho casi que como un buen arte, ¿no? Así como es mucho de sensibilidad, ¿no? Así de para qué va a servir un mapa. Y la verdad no reconozco que yo la tenga desarrollada. Sí, entonces, de pronto así como de, quiero hacer un mapa, ¿para qué? No sé, pero están muy bonitos. Eh, y eso, ¿no? Como, no sé, Sí, no, sí, ayuda. sí te entiendo por dónde vas. De hecho, yo creo que a mí algo para editar en OpenStreetMap hay muchos programas. Hay uno que se llama Java OpenStreetMap, otro se llama Potlash. Yo, por ejemplo, soy muy negado para hacer cosas de programación y así. Y aunque sé sistemas de información geográfica, yo uso uno que se llama ID Editor. Este es un editor que es online, es decir, uno puede entrar y agregar la información y tiene tutoriales incluso que te pueden llegar a enseñar cómo cargar la información así súper didáctico, editando en un mapa, digamos, virtual, pero que no va a ser publicado en una parte, así como ejercicios hipotéticos que desde el punto de vista didáctico, pues es muy interesante. Y, digamos, si tú ya sabes que quieres hacer ese mapeo y entras primero a familiarizarte con la información, digamos, del lugar en donde vas a mapear, te va a ser de utilidad porque si ya sabes los nombres de las calles, porque tú los estuviste mapeando, los estuviste buscando, o fuiste a hacer un trabajo con la gente y ellos se lo dijeron, ya lo incorporas tú en esa plataforma, sabes dónde está el campo de fútbol, dónde está la tienda de Doña Lupe, en fin, la tortillería, eh, tú ya tienes un conocimiento local de esa zona, por lo menos, o un conocimiento de ese espacio geográfico que quieres cartografiar. Y cuando hagas el taller con la gente o las entrevistas, te aproximes, pues si ellos te dicen es en la rosticería de no sé quién, tú ya tienes un referente porque hiciste esa actualización, que esa es la aproximación que yo generalmente utilizo cuando voy a zonas nuevas, por ejemplo, y voy a hacer trabajo con la gente, familiarizarme primero con esta información y no es como mirar en la imagen satelital, por ejemplo, en el Google Maps, por aquí está esto, digamos, sí hay un nivel de compenetración, pero hay uno adicional cuando ya estás añadiendo información a ese mapa. Y hay herramientas, por ejemplo, se llaman los field papers, eh, que uno genera un mapa que puede imprimir con los datos de OpenStreetMap. O sea, si tú ya actualizaste esa zona y haces los field papers, lo puedes llevar e incluso vienen con códigos QR que luego puedes escanear y georreferencia automáticamente la información y puedes tú, digamos, como que incorporar ese conocimiento local a la plataforma. Lo interesante de eso es que no necesariamente toda la información que te da la gente pues tiene cabida dentro de la plataforma. Por ejemplo, incluir información de quién vive en esa vivienda, cuántas personas, pues ya es información privada
pero hay otra que sí puede ser, o sea, sabemos que en esta casa viven 3 personas, pero es una tortillería, entonces, pues todos les interesa saber que hay una tortillería, incluida la persona que vive allí, pero no le interesa pues que sepa como información más allá, digamos, que entre de pronto en la esfera de lo, pues ya más de lo íntimo, de lo privado, si se quiere entender así. Entonces, sí, yo creo igual, si quieres, pues te puedo pasar ya luego links para que te familiarices con eso y sí, porque los sistemas de información geográfica tienen justamente eso, ¿no? Como que hay que saber primero unas bases para poderle aportar y generar información, pero con el OpenStreetMap sí es diferente. Oye, pues. Sí, gracias. Perdón, es que se me estaban aquí hablando, pero sí, pues estaría muy bueno que si tienes los enlaces, te agradecería bastante. Sí, porque justamente como este trabajo, creo que algo sabía de Field Papers y un poco el medio los he usado, pero la verdad es que, pues la típica, ¿no? De uno usa el celular para tomar fotos y entrar a Facebook. Entonces era así como uno usa Field Papers para sacar mapitas, así como, o yo los usaba así como para no irme a un plotter a imprimir un plano y ya. ¿No? También puedes incorporar el mapillari, por ejemplo, Ujú. si tienes coche y pues tienes un celular, descargar la aplicación y pues que el copiloto lleve el celular o con una base y pues levantar esa información que luego se puede cargar, por ejemplo, en esto que te digo del ID Editor, y tienes información, digamos, reciente, pero a pie de terreno que complementa la información pues que tienes desde la perspectiva más vertical que ofrece un satélite, por ejemplo. Entonces, Sí. sí, pues yo te comparto, pues como esas 3 ya ahorita en un rato. Va, bueno, sí, gracias. Y Voy, ya, pues creo que sí. no me tardo tantito y ahorita ya continúo con ustedes. Va. Vale, entonces, Sí, pues lo déjenme. pones en el grupo, porfis, Nico. Yo iba a decir justo algo para Román, pero está quedando grabado, ¿verdad? Era que me acordaba justo ahorita que mencionabas el trabajo que quieres hacer. Hace tiempo, justo del libro este que acaban de publicar en Colombia, Gaby, que fue de un seminario al que yo fui de oyente porque no fui a presentar nada, yo nada más fui de oyente. Unos chicos presentaron, ay, se me va ahorita el apellido del chico y la chica. Presentaron un trabajo bien interesante, así de corte histórico, de Medellín y cómo había evolucionado históricamente a través de las fotografías. Fueron haciendo búsqueda de fotos viejitas, fotos antiguas del centro, de la zona de Junín, y fueron ubicando esos retratos tamaño real o los recortes de las fotos de personas en los 60, 70 y así, y pues los recortaban para que la gente interactuara con ellos. Claro, su búsqueda era distinta, algo así del anónimo transeúnte, no sé, como memorias de no sé qué del anónimo transeúnte se llamaba. Entonces eran fotos que algunos fotógrafos de la época habían tomado, guardaron sus negativos, esta gente los rescató, imprimió tamaño real y los pusieron en la zona o en el lugar donde las habían tomado, ¿no? Y cómo era el lugar. Entonces, lo que pasaba era ver cómo interactuaba la gente con estos retratos ahí parados, o sea, estas personas paradas en el lugar donde se les había tomado la foto, accidentalmente o como ustedes quieran. Entonces, ellos estaban estudiando la reacción de la gente, pero en función de lo que está mencionando Román, también creo que sería un ejercicio bien interesante, dependiendo de las personas mayores con las que tú trabajes, en este rescate histórico de cómo ha evolucionado la ciudad o cierto lugar, que si tienen fotos, poder contrastar a lo mejor cómo ha evolucionado alguna parte de la zona en la que tú vas a trabajar también sería bastante interesante, en atención a lo que plantea Nico, ¿no? De esto a pie de calle y cómo ha evolucionado ese pie de calle. Es bastante interesante. Digo, ahorita me acordé con lo que tú dices que estás haciendo. Sí, con la fotografía repetida y eso. Y bueno, si no son colonias eh, pues muy antiguas, a veces incluso encuentra uno con la opción del Google Earth histórico, pues echar un poquito para atrás. Y si no, bueno, creo México no tiene tanta cobertura de fotografías aéreas, aunque creo que hay un ICA, creo que se llaman, ellos tenían o tienen muchísima información y hay una página de ellos que también
tienen cobertura tanto de México como de otros países de Latinoamérica. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, sí había un repositorio público, pues que te abarca esas zonas y te dan esa perspectiva multitemporal, que obviamente la afinas en función de tus objetivos, como decía Citlali. En ese caso queremos ver la percepción de la gente, cómo reacciona frente a esto. En tu caso es más ligado, según entendemos, al conocimiento local sobre esa zona y la transformación o la producción misma del espacio o del territorio, como se quiera aproximar. Entonces sí estaría súper. Y Yo quería hablar del software este Digital Democracy que se llama Mapeo. Que una de las cosas que ha hecho OpenStreetMap es que mucha gente se ha metido a hacer cosas geoespaciales, a mapear, ¿no? Y hay como una división enorme entre el software de como QGIS el SIG así, Disque Pro, son súper complicados. Y si tú quieres como que gente común y corriente pueda usar computadoras para mapear, el mapeo de Digital Democracy utiliza el editor ese que tú dices, el ID, y lo pone offline. Entonces sí. tú puedes tener una computadora que no esté conectada a Internet en el campo, o varias, y es súper bueno para la gente mega principiante. Y si estás buscando gente en una comunidad que sean aliados técnicos, puedes utilizar talleres así para ver como quiénes se interesan más. Y tú lo abres y puedes, de una vez, puedes cambiar los fondos. Puedes poner de fondo imágenes de drone o mapas del estado y la gente los puede cambiar y pueden hacer zoom a su comunidad y ver qué hay ahí, ver el mapa OpenStreetMap, ver la foto satelital de Bing y pueden ahí mismo agregarle cosas y luego exportarlo. Y es súper sencillo de usar. Incluso si tú quieres aprovechar para mapear y no te gusta QGIS, Román, puedes usar el mapeo de Digital Democracy. Lo bajas y pones tus polígonos, viene con categorías predefinidas que tú las puedes, si eres más técnico, puedes cambiar las categorías según dónde vas a trabajar. Y nada, es una súper herramienta y vino de que OpenStreetMap se pensó cómo hacer una manera que cualquiera pudiera producir información geográfica en polígonos, puntos y líneas. Sí, esa metodología es clave. Luego, en OpenStreetMap en línea, luego se usa mucho como esta metodología de hacer una fiesta de mapeo. Y es, por ejemplo, en una sala de cómputo, o todos tienen sus portátiles y se reúnen en un espacio público para aportar a la plataforma. Y pues, digamos, si alguien le sabe a un software y a otro, pues digamos como que se coordinan en ese caso. Nosotros lo hemos hecho aquí en Morelia, por ejemplo, con la Comunidad Ecológica Jardines de la Mincita, que en su momento les expusimos pues, cómo era el funcionamiento de la plataforma y dijeron, no, pues está genial y poder contribuir a un mapa abierto, además que era el mapa base que en su momento pues utilizaban plataformas del municipio. Entonces como que la cartografía base pues la aporta la comunidad, y pues al detalle de mapear hasta los nombres de los árboles, las especies. Entonces sí es eh, una vía, y como comenta Mir, por ejemplo, con este desarrollo que sobre el ID Editor hace Digital Democracy, pues lo puedes incorporar como una forma de satisfacer tu curiosidad cartográfica y tu necesidad, en este caso, para comprender mejor el fenómeno que estudias. Entonces, ese sí es, al final se terminan mezclando muchas cosas de mapeo participativo con información geográfica voluntaria. Esa es la idea. Listo, pues, si no hay más preguntas, quieren, tengo la... Sí, deja de compartir el video Y para ver las caras en grande.